Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a CryptoTempus. En el día de hoy vamos a ver un poquito el entorno macroeconómico y explicar qué está pasando con los tipos de interés, si van a seguir subiendo y cómo va a afectar esto a Bitcoin y a las criptomonedas. Es decir, veremos mínimo, o sea, estamos ya en el mínimo y por qué, o no estamos en el mínimo y por qué, ¿no? Entonces, básicamente esto es un gráfico que mide, pues básicamente, la inflación que ha habido históricamente. Como podéis ver, es un gráfico que se remonta a 1918. O sea, realmente, joder, tenemos mucha data, ¿vale? Entonces, básicamente aquí podemos ver que, bueno, lo que habéis visto en prensa, la gente pues que no sabéis mucho de inversiones o lo que sea, pues seguro que habéis escuchado no, pues la inflación está en el 8%. Esta es la americana, ¿no? La inflación está en el 8%. No se ha visto ese pico de inflación desde hacía 40 años. Y si vemos aquí en el gráfico, vemos que la última vez que se dio fue en febrero del 82. Es decir, sí, hace 40 años no tenemos la inflación tan alta. Entonces, se habla mucho de que cuando se dejen de subir los tipos de interés, Bitcoin empezará a caer. Básicamente se dice muchísimo eso, ¿no? Cuando empiecen a subir a bajar tipos de interés o simplemente dejarlos quietos, pues bueno, Bitcoin remontará otra vez, ¿no? Que es lo que han hecho históricamente los mercados. Cuando los tipos de interés se relajan, es decir, a cuánto se financia el dinero se relaja, empiezan a subir los mercados, ¿vale? Entonces, en este caso os voy a explicar por qué es un poco diferente esta vez y por qué puede que la Fed no se relaje y siga subiendo tipos de interés durante bastante tiempo. Pese a que las cosas se estén poniendo feas y parezca que estamos entrando en una recesión. ¿Por qué las cosas se siguen viendo feas, vale? Entonces, bueno, aquí hemos visto inicialmente esa gráfica de lo que es la inflación y vamos a compararla con una gráfica de los tipos de interés para correlacionar estos dos activos, no son activos, perdón, correlacionar estas dos gráficas. Es decir, vale, ¿cómo afecta los tipos de interés, cómo afectan las subidas de los tipos de interés o bajadas de los tipos de interés a la inflación y cómo históricamente pues han funcionado, ¿vale? Entonces, es interesante ver que si ponemos un gráfico contra el otro, más o menos lo intentamos poner en una escala real, es decir, ponerlo más o menos pues que el uno sobrepasa al otro, se superponga, podemos ver algo realmente interesante en este gráfico. A ver que lo pongamos bien. Y es lo siguiente, vale. Los tipos es en naranja y se ve aquí en la escala de la izquierda, ¿vale? Le voy a hacer esto un poquito más grande para que lo veáis bien, ¿vale? Los tipos es a la izquierda, como podéis ver, y la inflación es pues la línea azul a la derecha, ¿vale? Entonces podemos ver que históricamente, cuando ha habido subidas en la inflación tararí, desmesuradas, los tipos de interés han tenido que subir más, por así decirlo en esta gráfica a nivel visual, no tal cual a nivel numérico, han tenido que subir más que la inflación para que la inflación pudiese bajar, ¿vale? Y esto es muy interesante verlo, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque históricamente cada vez que la inflación ha subido mucho, vemos que los tipos han subido más para poder contrarrestar esa inflación. Ya sabéis que una de las políticas fiscales que tiene y monetarias que tiene la Fed, sobre todo monetarias, en este caso, es la subida de tipos de interés. Cuando suben los tipos de interés, quitan liquidez del mercado, a las empresas les cuesta más financiarse y por lo tanto suele bajar la inflación. Esto es históricamente lo que ha pasado. Entonces podemos ver que todas las subidas que ha habido han sido precedidas, o sea, bueno, más que nada precedidas, ¿no? Pero a posteriori se han subido los tipos de interés para que pudiesen caer otra vez la inflación, ¿vale? Pues vemos que todas las veces que los tipos estaban altos, pues la inflación acababa menguando, ¿no? Acabamos bajando la inflación, básicamente. Vale, entonces, ¿por qué es importante esto? Porque por primera vez en la historia, desde el 71, desde el 1971, que tenemos un récord de los tipos, o sea, un track record de los tipos de interés, podemos ver la gráfica de los tipos de interés, vemos que cuando la inflación se ha disparado, porque aquí, por ejemplo, pues en 2011 estaba al 3%, 3,85%, pero no era tan salvaje, ¿no? Por lo tanto, podíamos mantener los tipos bajos. Pero por primera vez en la historia vemos que la inflación se ha disparado, es decir, vemos esta línea de inflación yéndose a los 8, y vemos que, sin embargo, los tipos aún no han llegado a ese nivel de inflación en esta gráfica, como anteriormente hemos podido ver para bajar luego la inflación, para frenarla, como hemos podido ver históricamente, ¿no? Vemos que cada vez que ha subido la inflación, ¡pum!, los tipos pues han llegado a esos niveles de inflación para poder bajarla. Entonces, vemos que tan solo está a la mitad de donde estamos ahora mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la inflación se mantiene persistente,
la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, no va a tener ningún reparo en subir los tipos a cómo se financia el dinero. Y eso quiere decir sacar liquidez del mercado. Y eso, en última instancia, quiere decir más caídas en los mercados, más caídas en las criptomonedas. Y también una entrada fuerte en una recesión. Porque si algo no quiere la Reserva Federal es entrar en un momento macro, como pudimos vivir, por ejemplo, en los años 80, en el que nos manteníamos en unos niveles inflacionarios altos, como veis aquí, nos manteníamos en unos niveles altos, bueno, estos son los tipos, pero habéis visto que están muy relacionadas, y los mercados estaban muy laterales. Lo voy a poner en gráfica logarítmica para que se vea mejor. Segundito. Aquí podemos ver, ¿no? Que los mercados durante años se mantuvieron en los 70 laterales. Y esto se llama stagflation, que es pues la inflación está alta y estamos en una especie de recesión en los que los mercados no suben, no se genera productividad y no pasa nada. Entonces, ¿podríamos estar entrando en esa recesión si la Fed no mueve ficha rápido? Durante años, durante años. Estamos hablando de que podemos estar en ese periodo de 10 años perfectamente si la Fed no mueve ficha rápido y empieza a subir tipos de interés de forma agresiva. Sí, con el coste de una recesión. Sí, con el coste de una recesión, con el coste de un posible hundimiento mayor de las bolsas mundiales, pero con la promesa futura de poder mejorar la productividad, los ciclos económicos y entrar otra vez en periodos alcistas de mercado, en periodos de expansión económica. Entonces, bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, una suscripción. Esto es un poquito un vídeo macro para que entendáis qué es lo que está pasando a nivel general y por qué no tenéis que hacer mucho caso a esos artículos que veo yo económicos de no, la Fed va a parar de subir tipos de interés porque estamos a punto de quebrar por los bonos, el tema de los bonos que está pasando, la quiebra de los bonos en Inglaterra, tal, no sé qué. Estos son datos históricos. Hemos visto en la tabla anterior cómo se comportaban los tipos respecto a la inflación. Y no creo que la Fed vaya a tener mano dura. O sea, que no vaya a no tener mano dura, porque al final su principal prioridad es reducir la inflación. Luego es el desempleo, pero es reducir la inflación. Y si luego viésemos cómo está el desempleo está muy bien. Realmente tenemos tasas de desempleo muy bajas, por lo que todavía tiene mucho margen de meternos en una recesión. Pueden crear muchos despidos. Y eso es interesante, ¿no? Porque eso hace que la demanda agregada baje, ¿vale? Que la gente no consuma tanto y por lo tanto la inflación en último término acaba descendiendo, que es lo que nos interesa para no entrar en ese periodo pues de stagflation, que se llama, ¿no? De estanflación, que es pues estar con inflación y a la vez recesión, ¿no? Como que el mercado no tira y no hay momentos de expansión en el mercado. Entonces, bueno, hasta aquí un poco el vídeo de hoy, un poquito de macro, me parecía importante porque ya sabéis que este canal es principalmente de criptomonedas y es al final lo que aquí vemos. Pero para entender bien cómo funcionan las criptomonedas a nivel macro, hay que ver cómo están los mercados a nivel fundamental. Entonces nada, espero que os haya gustado el vídeo y adiós.